El cielo sobre Buenos Aires parecía arder en tonos púrpura aquella madrugada de abril, cuando los gritos de Clara Ordóñez rompieron el silencio de la elegante clínica en Palermo. El parto se había adelantado 3 semanas. La comadrona, sudando, apenas podía disimular la tensión mientras asistía a Clara, y el embajador Luis Ordóñez esperaba en el pasillo con el rostro lívido, escuchando como el llanto del bebé nunca llegaba. Cuando el médico salió, sus palabras fueron breves: lo siento mucho. El niño nació sin vida. Luis sintió que el piso se abría bajo sus pies. Su primer hijo, muerto. El fruto de años de espera, en una tierra lejana donde apenas comenzaban a echar raíces diplomáticas y emocionales, se había esfumado con el silencio de un pulmón que no quiso abrirse. Fue entonces cuando se acercó a él un hombre al que no recordaba haber visto antes, el padre Anselmo, un sacerdote de sotana gris, ojos hundidos y voz rasposa. Embajador, le dijo, existe una posibilidad. Un niño ha nacido esta noche, en este mismo hospital. Su madre murió en el parto, y no hay registros oficiales. Es como si nunca hubiera existido. No tiene nombre. No tiene historia. Solo, vida. Si acepta, nadie lo sabrá. Su esposa jamás sabrá la diferencia. Luis, atónito, no supo si estaba escuchando una proposición o una maldición. Pero pensó en Clara, en su fragilidad, en su fe. Aceptó. Firmó papeles con manos temblorosas. Al amanecer, el niño fue llevado al cuarto de su esposa. Nadie habló del cambio. Nadie hizo preguntas. Lo llamaron Simón. Los años pasaron, y el niño creció en la majestuosa residencia del embajador en Recoleta. Era hermoso, de cabello oscuro, ojos intensos y sonrisa dulce, aunque rara vez reía con los ojos. La servidumbre notaba cosas, los animales evitaban el cuarto del niño, especialmente un gato viejo que huía despavorido al verlo. Las plantas del invernadero parecían marchitarse más rápido. Una mucama joven renunció en su primer día diciendo que sentía un peso en el aire, cerca del pequeño. En su tercer cumpleaños, mientras decenas de diplomáticos y sus esposas celebraban en el jardín con un mago, globos y pastel, ocurrió lo impensable. La niñera, una mujer serena llamada Lucía, subió al segundo piso con la mirada vacía. Ató una soga a la baranda del balcón, esperó a que todos miraran y gritó, «Es por vos, Simón». Se lanzó al vacío, rompiéndose el cuello frente a todos. Clara gritó. Simón, en brazos de una diplomática italiana, no parpadeó. La nueva cuidadora, Rosa Alurralde, era una mujer mayor, de fe inquebrantable, llegada desde Santiago del Estero. El primer día que bañó a Simón, notó algo extraño en su nuca, una cicatriz circular del tamaño de una moneda grande, dentro de la cual se dibujaba un pentagrama invertido perfectamente delineado, como tallado en carne viva. Estaba ligeramente elevado, como un queloide. Al tocarlo, Rosa sintió algo tibio, húmedo, casi palpitante. «Santa Madre», susurró, y apartó la mano como si se hubiera quemado. Esa noche rezó con el rosario entre los dientes. Jamás volvió a bañarlo sin guantes. Clara también comenzaba a percibir algo oscuro. Soñaba con la ciudad cubierta por una neblina rojiza, con las cúpulas de iglesias agrietadas y estatuas llorando sangre. En uno de los sueños, vio a su hijo caminar entre cadáveres, con una sonrisa serena, mientras una voz profunda decía, «Él es la promesa del sur. De su cabeza brotará la llama».
Una noche, Clara se despertó y encontró a Simón de pie frente a su cama, mirándola. No hablaba. Solo la observaba. Cuando ella lo tomó en brazos y lo llevó de regreso a su cuarto, sintió el olor leve de carne cruda al pasar los dedos por su nuca. Luis, cada vez más ocupado por su carrera política, ignoraba los avisos. Pero algo en su hijo comenzaba a inquietarlo. A veces lo encontraba observando fijamente las llamas de la chimenea, murmurando en voz baja. Le preguntó qué decía. «Estoy escuchando cómo se llama el fuego». El niño no parpadeaba. En la embajada, algunos empleados comenzaron a murmurar que el pequeño Simón traía mal augurio. Una trabajadora de intendencia aseguró que vio sombras moverse solas en el pasillo cerca de su cuarto. El embajador ordenó que no se hablara más del tema. Pero el círculo de carne viva, con el pentagrama, seguía allí, palpitando, caliente. Y más de una vez, Rosa juró haberlo visto moverse, como si respirara. Los reflejos del obelisco parpadeaban en los ventanales del auto oficial que trasladaba a Luis Ordóñez rumbo a la Casa Rosada. Desde su llegada a Buenos Aires, su carrera diplomática había avanzado con velocidad inusual. Las puertas del poder parecían abrirse con facilidad. En menos de 5 años, había pasado de embajador a asesor internacional del presidente argentino, con miras a una futura embajada ante Naciones Unidas. Pero en el fondo, Luis sentía que algo invisible lo empujaba. Como si una fuerza subterránea hubiese decidido que él debía ascender, aunque no supiera por qué. Aquella noche, el presidente lo invitó a una recepción privada. No era habitual. Solo un grupo reducido estaba presente, políticos veteranos, empresarios de peso, una pareja alemana cuyos rostros Luis no reconocía, y un hombre vestido con traje oscuro y cuello clerical que no se presentó. El ambiente era denso. Las conversaciones se daban en voz baja, en un idioma en común que parecía castellano pero no lo era del todo. Luis percibió frases sueltas como «el tiempo se acerca», «el sur está listo», «la señal ya respira». Le ofrecieron vino. El aire tenía un perfume metálico. En una de las paredes laterales de la sala de reuniones, colgaba un cuadro que no recordaba haber visto antes, un óleo oscuro que mostraba una figura infantil de espaldas, desnuda, frente al río de la Plata, con un círculo negro tatuado en la nuca. Luis sintió náuseas y pidió retirarse. El presidente sonrió de forma leve. Entiendo, Luis. La sangre se adapta con el tiempo. Mientras tanto, Clara seguía quebrándose en silencio. No podía entender por qué su hijo le causaba angustia. Había empezado a ir a misa todos los días en la iglesia del Pilar, pero no encontraba consuelo. Sentía la mirada de Simón sobre ella incluso cuando estaba sola. Un día, revisando los dibujos del niño, encontró algo que la dejó helada, un bosque en llamas, un hombre sin rostro colgado boca abajo, y una figura infantil con un anillo en la nuca, caminando sobre cadáveres. Clara rompió los dibujos y lloró en silencio. Al día siguiente, Simón ya los había vuelto a dibujar, con aún más detalle. En paralelo, un sacerdote joven llamado Miguel Ferreira, investigador de textos prohibidos y transferido recientemente desde Roma, había comenzado a unir cabos sueltos. Había leído informes olvidados sobre sectas luciferinas en América del Sur, y rumores de nacimientos ligados a eclipses en el hemisferio austral.
Uno de esos informes mencionaba un niño adoptado en 2020 por una familia diplomática extranjera en Buenos Aires. El expediente estaba incompleto, pero la firma de un tal padre Anselmo aparecía en un margen. Ferreira localizó al embajador y lo interceptó una mañana, en las afueras de la Catedral Metropolitana. El encuentro fue breve y tenso. Su hijo no es suyo. Ni suyo ni de este mundo. Tiene la marca del portador, dijo el sacerdote. Es el recipiente. Lo sé. Lo vi en sueños. Luis lo tomó por loco. Pero Ferreira le dejó un pequeño cuaderno antes de irse. Lo llamó Evangelio del Abismo. Escrito en latín, contenía ilustraciones y pasajes apócrifos. Una imagen central mostraba un pentagrama invertido dentro de un círculo, tallado en carne, palpitante, en la nuca de un infante. Abajo decía, cuando la señal respire, el sur parirá al hijo del dolor. Esa misma noche, un rayo atravesó la cruz de la catedral durante una tormenta repentina. Ferreira murió aplastado por una barra metálica que se desprendió del campanario. La prensa habló de un accidente trágico. Pero Luis empezó a creer. La periodista Soledad Armas entró a escena poco después. Investigadora de crímenes eclesiásticos, había sido cercana a Ferreira. Lo admiraba por su fe y su terquedad. Revisando sus archivos, encontró cartas cifradas y grabaciones en las que hablaba de un embajador y su hijo resucitado, y de un niño que no fue parido, sino traído. Soledad contactó a Luis en la sede diplomática. Al principio él se mostró reticente, pero luego aceptó verla en secreto. Ella le mostró una foto tomada en el orfanato Santa Genoveva, en La Boca, destruido por un incendio hacía 4 años. La imagen, borrosa, mostraba a una mujer enfermera sosteniendo a un bebé, con la cabeza vuelta y lo que parecía un círculo rojo y vivo en la nuca. La marca. El lugar había sido clausurado por anomalías sanitarias y desapariciones de registros. Luis sintió vértigo. No sabía si el niño que dormía cada noche en su casa era su hijo, o su destino. Decidieron ir juntos al lugar. El orfanato estaba en ruinas. Puertas podridas, ventanas selladas con tablones torcidos, olor a humedad y a abandono. Adentro, los grafitis parecían escritos en lenguas antiguas. Había símbolos ocultos entre las paredes, cruces al revés, ojos que lloraban fuego, nombres repetidos con tinta negra: Simón, Simón, Simón. En la antigua sala de partos encontraron un registro parcialmente quemado. El único nombre legible, Anselmo. En la última página, una frase escrita a mano: no es un niño. Es la señal. Es la sangre que late desde el fondo del río. Un espejo se quebró solo al pasar frente a ellos. En una esquina del techo, una figura delgada y encorvada los observaba. Cuando Luis giró para mirarla, ya no estaba. Salieron temblando. Pero él ya no podía negar la verdad. Esa noche, al volver a casa, encontró a Clara con la cara arañada. Dijo que Simón había tenido una pesadilla, que hablaba en un idioma que no entendía. Y que cuando lo abrazó para calmarlo, él murmuró: madre, cuando el círculo se abra, me vas a ver como soy. Luis se encerró en el baño y vomitó. En la palma de su mano había una quemadura leve, en forma de círculo. Luis dejó de dormir. Soñaba con fuego, con círculos que giraban sobre la ciudad como ojos en el cielo.
Soñaba con niños que no envejecían y con bocas que pronunciaban su nombre desde paredes cubiertas de carne. Al despertar, encontraba rasguños en sus muñecas, como si hubiera luchado con algo en sueños. O consigo mismo. Clara tampoco dormía, aunque no lo decía. Se había vuelto más religiosa, pero ya no rezaba a Dios. Recitaba palabras raras, murmuradas, que Simón le enseñaba en juegos. A veces lo escuchaba hablar solo en su cuarto, como si conversara con alguien. Al abrir la puerta, lo encontraba de espaldas, sentado frente al espejo, inmóvil. La marca, el círculo con el pentagrama, ya no era un secreto. Clara la tocaba por las noches. Sentía cómo palpitaba. «Es como si tuviera corazón propio», le dijo una vez a Luis. Él no respondió. Soledad, la periodista, reapareció con más pruebas. Fotos, grabaciones, textos encontrados en la biblioteca oculta del arzobispado. En una de ellas, un antiguo texto de 1899 hablaba de «el niño de la marca palpitante», nacido en la zona del delta bonaerense, hallado envuelto en tela negra en un pesebre quemado. Decía que la criatura fue llevada a un convento en secreto, donde las monjas empezaron a suicidarse una a una. Finalmente, la abadía fue cerrada y los registros, eliminados. Pero uno de los informes describía exactamente la misma marca que tenía Simón. No había duda. Era la misma entidad. O tal vez, la misma encarnación. «Esto no es reencarnación», dijo Soledad, temblando. «Es continuidad». Luis fue a buscar respuestas. Primero al cementerio de Recoleta, donde buscó el sepulcro del sacerdote Anselmo. No lo encontró. Pero un anciano sepulturero le dio un dato: muchos años atrás, un bebé fue enterrado allí sin nombre, bajo una lápida de mármol negro sin inscripción, por orden del arzobispado. Luis localizó el nicho. Estaba vacío. La tierra removida desde dentro. Volvió a casa con una certeza nueva: Simón no era hijo del azar. Fue sembrado. Esa misma semana, Clara sufrió una crisis. Gritó, rompió todos los espejos de la casa, y se encerró en el baño. Luis rompió la puerta. La encontró en el suelo, sangrando por los brazos, con una palabra escrita con un cuchillo en la pierna: «Ábrelo». «¿Qué querías abrir, Clara?» «A Simón, tengo que verlo. Lo que hay dentro. Él me dijo que lo hiciera». Luis lloró por primera vez en años. Internaron a Clara en una clínica privada. Simón no mostró reacción alguna. Solo preguntó si podía visitar la Basílica de Luján. Dijo que soñaba con ella. Que la oía llamar. Luis ya no tenía escapatoria. Fue a buscar ayuda en lo más oscuro. Un exorcista expulsado por el Vaticano, Padre Medina, vivía en San Telmo. Al contarle todo, el anciano no dudó. Sacó un tomo antiguo de cubierta de cuero. Mostró ilustraciones de marcas vivientes, sellos de poder encarnado. «Eso que tú crías como hijo no es humano», le dijo. «No es el diablo. Es su anuncio. Es la trompeta que abre el séptimo sello». Luis le pidió que examinara a Simón. Medina accedió, pero le puso condiciones: debía verse la marca bajo un espejo ungido. Usaron uno pequeño, de marco plateado, que había sido consagrado décadas atrás. Simón fue llevado a una habitación. Se le pidió que se sentara frente al espejo.
Cuando el padre Medina lo enfocó, el reflejo no mostró un niño, sino una criatura alta y sin ojos, con huesos visibles bajo la piel, sonriendo con una boca llena de dientes torcidos. El espejo estalló. Medina gritó. Le sangraban los ojos. No hay salvación, murmuró el exorcista antes de desplomarse. Murió esa noche. Luis decidió hacer lo impensable. Abandonó sus cargos. Vendió todo. Desapareció con Simón rumbo a Luján. Soledad lo ayudó. Le consiguió contactos, un lugar seguro donde esconderse. Mientras cruzaban la ruta, Simón iba tranquilo. Miraba por la ventana. ¿Por qué me llevas a mi casa, papá?, preguntó. Luis no respondió. Tenía el rostro desencajado, los ojos hundidos. No comía. No hablaba. Solo pensaba en lo que tenía que hacer. El niño se giró, sonriendo. Te perdono si fallas. Igual vendrán otros. El círculo no se cierra nunca. En la basílica, mientras la noche caía, Luis preparó el altar. Llevaba un cuchillo ceremonial que le entregó Medina antes de morir. Recorrió el templo vacío. Todo estaba en silencio, salvo una leve vibración en el aire, como si algo invisible respirara con ellos. Simón se acercó solo al altar. Subió los escalones. Se quedó de espaldas a su padre. Hacelo ahora, dijo. Luis alzó el cuchillo. Le temblaban las manos. ¿Vos sos?, preguntó, entre lágrimas. Soy lo que sigue, respondió el niño. Lo que viene cuando el amor fracasa. Luis gritó. El cuchillo cayó al suelo. No podía hacerlo. Simón giró la cabeza. Sus ojos eran completamente negros. Entonces esperaremos juntos, dijo con una calma fría. Y sonrió. La lluvia no cesaba. Como si el cielo mismo se negara a presenciar lo que estaba a punto de ocurrir, un manto de agua cubría la ciudad y caía sobre la basílica de Luján con la intensidad de un diluvio profano. Los truenos golpeaban las torres góticas, que parecían inclinarse ante algo más antiguo que Dios. Las gárgolas lloraban, los vitrales temblaban. Luis y Simón habían pasado allí la noche. Nadie los molestó. Nadie se atrevió. Los sacerdotes habían sido evacuados tras el inexplicable colapso de una cúpula que no tocó a nadie pero dejó el altar mayor cubierto de polvo y huesos de palomas muertas. Soledad estaba afuera, esperándolo. No entraría. No podía. La última vez que miró directamente a Simón, su mente sangró. Solo le dejó una nota: no lo mates por odio. Hazlo por amor a lo que queda del mundo. Luis leyó la frase una y otra vez. Luego la quemó. Simón no dormía. Lo observaba todo con una calma inhumana. Caminaba entre los bancos, tocando las figuras de los santos, deteniéndose en cada uno como si reconociera a viejos enemigos. Al llegar a una figura de San Miguel Arcángel, la estatua que representa la victoria divina sobre el demonio, se detuvo. Sonrió. Él también dudó, dijo en voz baja. Como vos, papá. Luis sintió el frío en la espalda. Había dejado el cuchillo sagrado bajo el altar. Su plan era sencillo: esperar la madrugada, el momento en que el sol rompiera el cielo y las sombras retrocedieran. Creía que la luz natural, atravesando el vitral frontal,
podía debilitarlo. El padre Medina había dicho que la criatura encarnada solo era vulnerable cuando el tiempo humano se cruzaba con el divino. Las 6:06 de la mañana del primer domingo de mayo. Esa era la hora indicada. Faltaban 12 minutos. Pero algo cambió. Simón empezó a murmurar. Una letanía en una lengua que ningún idioma recordaba. El suelo comenzó a vibrar. Las columnas crujieron. De los vitrales empezaron a gotear lágrimas negras, como aceite hirviendo. Las luces eléctricas fallaron, y una sombra se deslizó por las paredes, como si algo inmenso se despertara detrás de la piedra. Luis cayó de rodillas. Rezó. No sabía a quién. Se arrastró hacia el altar. Simón lo observaba desde los escalones, iluminado apenas por las velas. Su rostro era el mismo, pero sus ojos, ahora eran dos esferas carmesí, vivas, como si miraran desde una realidad distinta. Papá, dijo dulcemente. Ya no necesito tu sangre. Ya desperté. Luis alcanzó el cuchillo. Sus dedos temblaban. Entonces solo me queda una cosa, susurró. Se lanzó sobre el niño. Pero algo lo detuvo. Un escudo invisible lo arrojó contra el suelo. El cuchillo voló por el aire. La espalda le crujió. Tosió sangre. Simón bajó lentamente del altar. No podés lastimarme, pero sí podés mirarme, dijo. Y ver lo que soy. Luis, vencido, levantó la cabeza. Y entonces lo vio. El cuerpo del niño se desfiguró, pero no como una mutación grotesca, sino como si lo real no pudiera contenerlo. La piel se volvía traslúcida, mostrando un entramado de nervios negros como raíces, huesos que giraban en direcciones imposibles, y en su nuca, el círculo con el pentagrama latía como un corazón independiente, húmedo, brillante, casi hermoso. Luis comenzó a llorar. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué a nosotros? Porque nadie los va a creer, respondió Simón. Porque la fe está muerta. Solo quedaba una cáscara. Yo solo vine a llenarla. Luis gritó. Se levantó con su última fuerza. Corrió hacia el vitral. La primera luz del amanecer empezaba a filtrarse. Levantó el cuchillo y lo arrojó, no hacia Simón, sino hacia el cristal. El cuchillo rompió el vitral central, y la luz del amanecer entró en línea recta, bañando al niño. Simón gritó. No un grito humano, ni animal, sino un rugido cósmico. La tierra tembló. Las estatuas se quebraron. Las velas explotaron. La luz lo atravesó, y en ese instante, la figura de Simón se rompió en miles de espejos flotantes, mostrando todas las formas que alguna vez tomó: niño, bestia, sombra, vacío. Y luego, silencio. El cuerpo cayó. Sin ojos. Sin marca. Solo carne humana. Un niño muerto. Luis lo tomó entre sus brazos y lloró por el hijo que nunca fue suyo, pero que sí lo amó un poco, a su manera. O eso quiso creer. La policía llegó una hora después. Lo encontraron abrazado al cadáver, en completo estado de shock. Soledad nunca declaró. El Vaticano silenció los hechos. Dijeron que fue una crisis de salud mental del embajador español. Luis fue internado en un hospital psiquiátrico en España. Jamás volvió a hablar. Pero cada año,
En la madrugada del primer domingo de mayo, una sombra se posa sobre la Basílica de Luján, y todas las estatuas lloran aceite. Y alguien ríe en la oscuridad. Cementerio de la Recoleta, un año después. La ceremonia fue breve. Discreta. Solo unos pocos diplomáticos y miembros del clero asistieron. El ataúd, supuestamente vacío, fue enterrado bajo una lápida de mármol sin nombre, solo una inscripción sencilla: Simón. 2000-2013. Nadie rezó. Luis Herrera murió 3 semanas antes en el Hospital Psiquiátrico de Segovia. Paro cardíaco mientras dormía. Su última palabra fue luz. Soledad no volvió a Argentina. Vive sola en Galicia. Nadie ha vuelto a hablar del caso. Pero el silencio no es olvido. Una finca al norte de Madrid. La cámara de seguridad del jardín muestra a un niño de unos 13 años jugando en los senderos de piedra. Viste de negro. Sonríe a la cámara, como si supiera que alguien lo observa. El jardinero, un hombre viejo con acento rioplatense, lo llama Simón. Venía dentro, que va a llover. El niño gira lentamente. Sonríe. En su nuca, bajo un mechón de cabello claro, algo se mueve. La piel parece respirar. Bajo una luz tenue, se distingue un círculo perfecto, con líneas apenas visibles que forman un pentagrama invertido. Late. Suena una música de piano, infantil, dulce, distorsionada. Y la cámara se apaga.